Bienvenidos a esta nueva sesión de Contágiate de Ciencia, una iniciativa del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Como ustedes saben, en este tiempo de cuarentena, pues hemos iniciado esta estrategia precisamente para conversar con científicos y acercar un poco más a esa ciencia que parece tal vez tan alejada y contagiarnos de ella. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña desde Chile. Estamos con Cristina Dorador, quien es académica de la Universidad de Antofagasta. Bienvenida, Cristina. Hola, Angélica. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, si quieres podemos dar inicio a tu presentación. Quien nos va a hablar, ya ella nos va a contar un poquito, pero acerca de ese amor microbiano. Entonces, cuando quieras, Cristina. Ya. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes de esta manera lo que investigo, pero también algunas reflexiones sobre lo que implica conocer el mundo de los microorganismos, que es lo que yo trabajo. Bueno, primero es importante conocer que los microorganismos, como entidades biológicas pequeñas que no podemos ver directamente a simple vista, están presentes en todos los ambientes del planeta. Hay algunos lugares que se han descrito, uno muy en particular donde no habría vida activa, pero en realidad están presentes en cualquier lugar, y también en otros organismos. O sea, otros organismos, como nosotros los humanos, por ejemplo, también albergamos una comunidad microbiana muy diversa y que es fundamental para nuestra existencia. O sea, acá yo voy a poner algunas fotos para que nos imaginemos, empecemos a sumergirnos en esta idea del mundo microbiano, ¿cierto? Por ejemplo, acá está una foto del balneario Hornito, que está cerca de aquí de donde yo estoy, de Antofagasta, que cada gotita de agua en esa ola presenta millones de microorganismos, no solamente bacterias, sino que también arqueas, virus, que vamos a hablar más al final, que están interactuando entre sí y también, insisto, interactuando con otros organismos. Las aves que están ahí también volando llevan consigo microorganismos y a su vez son un agente importante de dispersión de estas entidades. También en lugares que pareciera ser que no hay vida aparente, como el desierto, aquí estamos también en Antofagasta, está ubicado en el desierto de Atacama, un desierto más árido del mundo. Hay ambientes como este, donde de verdad no se ve ninguna planta, entonces es muy poco probable que uno se pueda imaginar que acá hay vida, y la vida que existe es microbiana. Incluso dentro de las mismas rocas de sal habitan estas bacterias y otros microorganismos. Y también en lugares como este, esta es una fotografía de un ambiente termal que se llama los geysers del Tatio, que está ubicado también aquí en la región de Antofagasta, donde se aprecian estas conformaciones de colores que son tapetes microbianos, que son bacterias y otros tipos de organismos que hacen fotosíntesis, y tienen unos pigmentos bien interesantes y por eso se ven de estos colores tan fuertes. También son ambientes que han sido catalogados como análogos a otros planetas, como análogos a Marte. En particular este lugar, ya que esta superficie blanca son compuestos de sílice, cuya conformación estructural sería muy similar a las que se encuentran en Marte. Y también, que es algo que vamos a mencionar más adelante, desde estos ambientes extremos se han obtenido importantes compuestos y productos de aplicación biotecnológica. Uno de ellos es una enzima que se pudo aislar de una bacteria que hace ya más de 40 años atrás, un poquito más, se obtuvo desde los geysers de los ambientes termales de Yellowstone, donde se obtuvo esta enzima que es una enzima polimerasa, que ayuda, ¿cierto?, a la replicación del ADN, y actualmente es la que se ocupa para la reacción de PCR, que está tan, ¿cierto?, en boga estos días, porque es el análisis más certero que nos permite saber si es que estamos infectados en el contexto en que estamos ahora, ¿cierto?, del virus SARS-CoV-2. También es fuente de otras enzimas, antibióticos y otros compuestos bioactivos. O sea, más allá del interés, ¿cierto?, científico de cómo estos organismos viven aquí, cómo se pueden adaptar a estas condiciones, además existe un gran interés por su aplicación biotecnológica. Bueno, incluso en ambientes que no son de extremos aparentemente, como un bosque, que es un bosque del sur de Chile, de una especie que se llama araucaria, son muy frecuentes ahí, el Parque Nacional Conguillío. También se han descrito, no solamente en este lugar, en otros bosques, una gran diversidad microbiana que está asociada a los ciclos biogeoquímicos, es decir, a la conversión de los distintos elementos químicos que existen en el planeta, asociados al ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del azufre y muchos más. Incluso
hay trabajos muy interesantes que muestran cómo la copa de los árboles, hay un microbioma, que es el conjunto de microorganismos, que está interactuando entre sí y que es clave para poder ayudar, ¿cierto?, a que estos bosques se mantengan y también mantengan este equilibrio con otros tipos de organismos. Bueno, es interesante, pero no mucha gente maneja estos números ni esta idea, pero los organismos más abundantes, más frecuentes y más diversos del planeta son los microorganismos, son justamente aquellos que nos podemos ver. En la Tierra se ha calculado que hay más o menos entre 9.2 a 31,7 por 10 a la 29 células microbianas en total. Ese es un número que nos cuesta mucho imaginarnos, son muchos ceros, ¿cierto?, después del 1, pero para que nos hagamos una idea que estamos realmente viviendo en un mundo microbiano. Esto se da tanto en los sedimentos, en las aguas, en el océano, ¿cierto?, en los ambientes límnicos y también en los continentes, por supuesto. Bueno, los microorganismos son las primeras formas de vida que aparecieron en el planeta. Y estas formas de vida fueron evolucionando hasta formar y dar paso, ¿cierto?, evolutivo a toda la diversidad de especies que conocemos actualmente. Entonces, según esta información y análisis genético, se ha descrito la existencia de 3 dominios de la vida: bacteria, eucaria y arquea. El que se muestra aquí en la diapositiva es una figura del año 1987 de Carl Besse, donde se describe por primera vez el dominio arquea, que en ese tiempo se llamaba arquebacteria, que agrupaba en ese entonces solamente a bacterias que vivían en ambientes extremos, o sea, con ambientes con mucha sal, o con altas temperaturas, o con otra característica. Ahora sabemos que este grupo arquea es muy especial, y no solamente está en ambientes extremos, sino que está en todas partes, y de hecho son los ancestros más directos de las células eucariontes, donde derivamos nosotros los humanos. O sea, claramente tenemos un vínculo indiscutible, ¿cierto?, con los microorganismos. En temas de tamaño, que es importante mencionar, en esta diapositiva se observa las diferencias que habría, por ejemplo, en la célula grande que se ve ahí, que es una levadura, que es un eucarionte, comparado con lo que está ahí a la derecha, que es una célula bacteriana, un ejemplo de Escherichia coli, y también ese pequeño punto que es un virus. Entonces, las diferencias de tamaño son súper importantes, ya que no da lo mismo, ¿cierto?, en qué contexto están, ni cómo están interactuando entre sí. La única manera de acceder a este conocimiento, porque es algo invisible, es el mundo invisible, es a través de un instrumento que se llama el microscopio. Este fue un invento más o menos a 1700, perdón, un poco antes, a finales del 1600, realizado por Anton van Leeuwenhoek, que es un microbiólogo holandés, quien ocupó un aparato muy sencillo, que fue una lámina de metal, donde en uno de sus extremos había una pequeña esfera de vidrio, donde al lado se ponía la muestra, y a través de eso se podía observar, y él pudo identificar que existían entidades muy pequeñitas viviendo, por ejemplo, en el agua, y también asociado a otras superficies y organismos. Eso realmente fue clave, porque si lo pensamos en esa época, darse cuenta que había toda una vida invisible para el ojo humano fue realmente impresionante. Y el paso posterior fue darse cuenta que muchos de esos organismos, además, estaban involucrados con la aparición de enfermedades. Recordemos que en esa época, y lo sigue siendo ahora, lo estamos viviendo actualmente, era común que la existencia de enfermedades contagiosas que no tenían cura. Las personas se contagiaban de alguna bacteria o algún virus, y no había cómo lidiar con ello, y la gente se moría. Y es justamente lo que estamos viviendo ahora. Impresionantemente, a pesar de que han pasado tantos siglos, esto puede seguir pasando. Por eso es importante la investigación, sobre todo la investigación microbiológica del contexto ambiental. Bueno, por supuesto, en la historia de la biología, a los biólogos nos encanta clasificar los organismos, mirarlos, compararlos, tú te pareces más a este otro. Primero fue usando caracteres morfológicos, fisiológicos, y después, ya en el siglo XX, ocupando caracteres genéticos. Y ahora actualmente basándonos importantemente en el ADN, ¿cierto? Entonces, esta es una fotografía, es una imagen, una ilustración de un árbol de la vida de Ernst Haeckel, que además le gustaba mucho ilustrar, ¿cierto? Al lado también hay unas ilustraciones muy bonitas de él de la biodiversidad.
en que hay un tronco común, hay un origen común, y en ese tiempo solamente se consideraba como lo antecesor, ¿cierto? Los ancestros de todos los organismos, el grupo Monera, que quizás se los enseñaron en el colegio, para los más viejitos como nosotros, que eran en el fondo los microorganismos y los hongos, pero no había mucha importancia, no se pensaba qué tan importante eran en la evolución hasta más avanzado. Luego venían los protistas, las plantas y los animales. Bueno, esta concepción de este árbol ha cambiado bastante, como les adelanté recién, conformado ahora por 3 dominios, incluso se piensa que podrían haber solo 2 dominios, bacteria y arquea, y que Eucaria sería solamente una rama de arquea. Bueno, en definitiva, nosotros como humanos también albergamos una gran cantidad de microorganismos. O sea, nosotros tenemos nuestros propios bosques, somos un ecosistema de sí mismo. Esta fotografía ilustra una mano que se pone en contra de una placa, y esta placa tiene un medio de cultivo nutritivo, donde pueden crecer las bacterias que están asociadas a ella. Y claro, es una mano que probablemente estaba muy sucia para que eso pase. Si lo hacemos nosotros ahora, no creo que crezcan tantas, pero que se hagan una idea de la diversidad microbiana que está presente también en nuestra piel, y que es posible mirar de esta forma a través del cultivo. Las formas microbianas son diversas. Ahí puse algunas fotografías. Estas son bacterias las que están en la ilustración superior, y abajo hay hongos. Bueno, por lo tanto, nosotros ya vamos limpiando esta idea de que somos humanos 100%. En realidad no somos humanos 100%. Nosotros, nuestra conformación total, ¿cierto?, es la convivencia de 3 dominios de la vida. Hay células humanas, por supuesto, hay bacterias, hay arqueas, hay hongos y hay virus. Más o menos se ha calculado que hay una proporción de 1 a 1 a 3, o sea, poco más del 50% nuestro son células microbianas, y no solo células, sino que también virus. Y no están ahí porque nos contagiamos de algo, sino que están viviendo desde un principio con nosotros, y de hecho son parte fundamental. En la piel, por ejemplo, tenemos comunidades microbianas diferentes en cada sección del cuerpo. Cuesta imaginarse eso, porque uno pensaría que en realidad, si es que hay bacterias son pocas, y en realidad no deberían ser muy distintas, pero las que hay en la cara son muy diferentes a las que hay en las piernas y las que hay en los brazos. Hay zonas de la piel que son más húmedas que otras, por ejemplo, la zona, ahí lo muestro, interna del brazo es más húmedo que en la parte del codo, y claramente eso nos va a indicar que podrían haber, y hay, microorganismos distintos, adaptados a distintas condiciones. Incluso en la cara, las bacterias y los microorganismos que están en la zona de la frente son distintas a las que están cerca de los ojos o cerca de la boca. Y esto es importante porque nos da lo mismo lo que uno haga con su cuerpo. O sea, cada baño que nos damos vamos eliminando bacterias, incluso si usamos elementos de higiene muy, muy fuertes también las vamos eliminando en el tiempo. Pero a la larga generamos un equilibrio, y ese equilibrio es el que nos define nuestra concepción de humanos versus el ambiente. Bueno, ahora entrándonos en la temática de la charla, que es el amor, si consideramos que nosotros somos una convivencia entre microorganismos y células humanas, cuando nosotros convivimos e interactuamos con otros humanos, también está ocurriendo una interacción microbiana. Entonces, el primer amor quizá es la transferencia directa que ocurre de microorganismos entre la madre y el bebé. Cuando los bebés nacen, sobre todo si nacen por parto normal, ahí ocurre el primer gran inóculo microbiano, que son todas las bacterias que están presentes en el conducto vaginal de la madre, que son bacterias muy interesantes porque muchas de ellas son capaces de degradar leche materna humana. Entonces hay un vínculo evolutivo muy fuerte entre los microorganismos y nosotros, y los seres humanos, que se ha mantenido en el tiempo y es fundamental, insisto, para nuestra existencia. Posteriormente, ¿cierto?, cuando viene la alimentación a través de la leche materna, también se transmiten no solamente los compuestos proteicos que uno siempre ha leído, lo que tiene la leche, alimenticios, sino que también se transfieren bacterias, se transfieren también agentes inmunes, de inmunidad, que son fundamentales para que el bebé pueda desarrollarse de forma sana en el futuro. Entonces, cuando ocurren cambios, yo no estoy tratando de juiciar a que no haya tomado leche materna ni nada, pero hay consecuencias. Pueden ser muy pocas, pueden ser algunas importantes, pero a la larga, insisto, vamos generando este equilibrio entre nuestros microorganismos y nuestra vida. Entonces la madre en el fondo entrega amor, y ese amor
lo podemos visualizar a través de las bacterias. Bueno, la falta de leche materna es asociada a un aumento sostenido de algunas enfermedades autoinmunes y también alergias por falta de maduración de este sistema. También nosotros en el ambiente podemos ver estas relaciones amorosas muy interesantes. Por ejemplo, esta es una fotografía de caracoles que están presentes en el agua hipersalina del salar de Atacama, que es un salar que tenemos acá en la región de Antofagasta, donde en su superficie hay bacterias muy interesantes que están haciendo incluso fotosíntesis, son cianobacterias, y otras bacterias fotótrofas. Estas bacterias, cuando están juntas, producen unos compuestos que son exopolisacáridos, que son un tipo de azúcar, que sirve como pegamento para ellas mismas, para adherirse a la concha del caracol, y además, en este caso, para que los mismos huevos del caracol se adhieran y no se pierdan en el agua. Entonces, es una interacción también muy interesante ya que trasciende, ¿cierto?, el grupo de las bacterias y se relaciona con caracoles y la existencia del caracol mismo en este ambiente extremo. Otra idea de este mismo estilo es, por ejemplo, con los cactus, aquí tenemos muchos, que también a veces los vemos dominados por estos líquenes que están presentes ahí entre medio de las espinas, que los líquenes por sí mismos también son una interacción microbiana muy interesante entre una cianobacteria y un hongo. Bueno, las bacterias y los microorganismos en general van cambiando en el tiempo, en nuestro cuerpo. Los microorganismos que tenemos cuando nacemos, cuando somos pequeños, son muy diferentes a cuando ya somos mayores de edad. Van cambiando en el tiempo porque nosotros también vamos cambiando. Vivimos en casas distintas, conocemos a otras personas, nos cambiamos de ciudad, tomamos antibióticos, comemos distinto. Todo eso hace que tengamos un microbioma diferente. Entonces, cada persona, aquí es importante su individualidad. Cada persona tiene una marca microbiana que es diferente, pero en general, si lo vemos en un contexto complejo, en que juntamos a todas las personas, podemos encontrar clústeres. Por ejemplo, el microbioma de la gente del norte de Chile, el microbioma de las personas de Colombia, qué sé yo. Podemos ir agrupándolo al respecto porque, insisto, tenemos experiencias diferentes. Pero en temas muy, muy generales, claro, el microbioma humano es distinto al microbioma de un animal. O sea, se entiende la idea. Entonces, los microorganismos en el fondo nos unen porque tenemos características comunes, pero también nos alejan. A veces pasa que hay microorganismos que nos causan enfermedades. La gran mayoría no. La gran mayoría son microorganismos que los necesitamos para poder vivir. Están con nosotros. Algunos ni siquiera sabemos lo que están haciendo, pero sabemos que son importantes. Y otros que ingresan a nuestro cuerpo y nos causan problemas, como lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19. Por eso es importante también considerar eso. No todos los microorganismos son patógenos, al contrario, muy pocos, pero esos pocos nos pueden causar graves y grandes problemas. Entonces, cada persona tiene en el fondo también una nube microbiana. Este es un experimento muy bonito que se hizo hace unos años atrás, en un cuarto que estaba estéril, no había microorganismos, y se fue siguiendo a una persona que caminaba, y se le fue tomando muestras ambientales, y extrayendo su ADN y estudiando los microorganismos asociados. Efectivamente, cuando uno camina va dejando una estela microbiana. Imagínense cuando uno después se encuentra con otra persona, esas nubes microbianas se juntan. Entonces, por eso no es trivial, ahora que estamos combatiendo los microorganismos, en este caso al virus, que hice mención recién, es la distancia, porque así estas nubes no se juntan. Y no nos llega, ¿cierto?, este nuevo virus que no tenemos inmunidad, lamentablemente, somos completamente indefensos frente a él. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en una sala de clase, en un seminario, lo que sea, las personas que están presentes ahí están compartiendo esos microbiomas. Salimos de esa instancia y cada uno se lleva quizá un poquito del otro, del que estaba al lado. Algunas se van a quedar con nosotros, otros no. Se van a quedar quizá las que les gustó nuestro ambiente, nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestro intestino, y probablemente nos ayuden, y otras no, quizás incluso nos causen problemas. Por lo tanto, en una interacción física ya directa, como un beso, ¿cierto? Como en esta obra de Gustav Klimt, hay un amor, pero es un amor invisible. Se están compartiendo muchos microorganismos. Durante un beso, por ejemplo, de 10 segundos, se pueden llegar a compartir hasta 80 millones de bacterias. Imagínense si eso es frecuente, son muchas bacterias. Entonces, mientras más besos nos damos, y quizás de más duración también, nuestra comunidad microbiana se tiende a parecer más. Y es un estudio también muy interesante que según con quién vivamos, quién convivamos, nos tendemos a parecer, y nos tendemos a parecer también microbianamente, sobre todo si comemos cosas similares y hacemos
cosas también muy parecidas. Ahora, ya en contacto más físico, se analizaron en este todo trabajo 20 parejas que están sexualmente activas, que viven juntas, y el ser analizado individualmente, o sea, sin saber los investigadores quién era pareja de quién, se pudo predecir solamente a través de la información microbiana quién era pareja de quién. O sea, el 86% de los casos se pudo saber, usted convive con tal persona. ¿Y por qué? Porque sus microbiomas son muy parecidos. Entonces el microbioma, incluso después viéndolo por sección del cuerpo, se dieron cuenta los investigadores que el microbioma de los pies es el que se asemeja más al de la pareja, porque probablemente, ¿cierto?, los pies quedan sin calcetines y están tocándose en la noche y se pueden compartir más bacterias. Incluso se han estudiado cuál sería el efecto de vivir con mascotas. Entonces, y también cuando se han analizado distintas secciones de los perros, por ejemplo, el microbioma de la lengua, de la piel o de las fecas de los animales, se tienden a parecer más a los humanos, al microbioma de la lengua humana, al microbioma de la lengua del perro, y así. O sea, también convivimos con nuestros animales y también interactuamos microorganismos. Pero también este amor a veces produce desamor. O más que produce, a veces nos encontramos con microorganismos que nos hacen alejarnos más que juntarnos. Entonces, lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19, que ha causado, ¿cierto? Ya vamos miles de muertos en todo el mundo, millones de contagiados, y realmente no cuesta imaginarse cuánto esto se llega a terminar. Principalmente porque dentro de todo el sistema evolutivo que yo les mencioné, que las especies van cambiando en el tiempo, algunas van mutando, aparecen también nuevas especies, nuevos grupos, en este caso un nuevo virus, que es el SARS-CoV-2. Y el SARS-CoV-2 aparece y llega tanto al barro microbiano, a convivir con nuevos microorganismos, y también llega al barro humano. En particular, este virus es específico para algunas células humanas. Entonces, como en esta fotografía, que son imágenes de plasticina que hice un poco para mostrar estas relaciones, no están a escala, pero si se fijan, los rojos son los coronavirus y los otros son las bacterias. Llegan ahí, están presentes, pero van a atacar solamente a las células humanas. Aquí en esta ilustración, por eso podemos ver por qué es tan importante el distanciamiento social o el distanciamiento entre personas, porque evita que estas partículas virales lleguen a la otra persona e ingresen a nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos inmunidad frente a este virus, porque es un virus nuevo. Por lo tanto, si es que llegamos a tener contacto con él, es muy probable, altamente probable que nos enfermemos y además seamos vectores nosotros para otras personas que están en riesgo de sufrir mayores efectos de la enfermedad. Estas ilustraciones fueron hechas por la doctora Alexa Garín. Ahí está, en la presentación están sus datos de redes sociales para que la sigan. Yo creo que es muy interesante difundir la ciencia de una manera ilustrativa como esta. Bueno, los virus se pueden dispersar por gotas de saliva. O sea, recién yo les hablaba del beso. O sea, el beso se compartimos 80 millones de bacterias. A eso multiplíquenle por 2 por lo menos el número de virus. Entonces era una gran cantidad de fluido que se están compartiendo. Por eso la recomendación es no darse besos, no abrazarse, sino que estar, ¿cierto?, distanciados por un tiempo con las personas. Bueno, este virus se llama coronavirus 2, es un síndrome respiratorio agudo grave. Es parte de una gran familia de virus que se llaman coronavirus, que ya se han descrito hace muchos años. Es muy interesante porque su membrana está formada por unos lípidos que se pueden inactivar con jabón. Por eso la mejor recomendación aquí es lavarse continuamente las manos con jabón y agua, ya que el jabón hace que esta partícula viral se desintegre. Los antibióticos no sirven contra el virus porque esto es un virus, no es una bacteria. Eso es fundamental. Además, no se han descrito que puede haber transferencia directa. Los coronavirus pueden infectar mamíferos, pero no, incluyendo el humano. Recién ahora hay una evidencia que sí pueden haber contacto entre gatos, pero es muy nueva, así que recién estamos conociendo esa información. Bueno, y la enfermedad que causa el virus se llama coronavirus del 2019, por eso la abreviación es COVID-19. Acá hay otra ilustración de otro ilustrador que se llama Felipe Serrano. Ahí también están sus datos, bioilustrador, donde se muestra muy en detalle, muy bonita, cómo estas
como espículas que tiene la partícula viral, que son proteínas, son las que hacen match directamente con la célula humana y las que hace ¿cierto?, que el virus ingrese a la célula humana, causando su destrucción y posteriormente una respuesta inmune del cuerpo humano a gran escala, provocando, ¿cierto?, la enfermedad. Y estos son con células, ¿cierto?, del sistema respiratorio. Cuando están libres las partículas virales, cuando no encuentran una célula humana respiratoria donde albergarse y reproducirse, quedan, insisto, libres en el ambiente y hay un tiempo en que algunas se desactivan. Eso depende mucho de la superficie, por eso también hay que mantener las superficies bastante limpias y evitar, ¿cierto?, tocar, por ejemplo, con las manos, o cuando uno toca algo, lavarse inmediatamente las manos si es posible. El lavado frecuente de manos, de nuevo lo menciono, es muy importante. Y también, si es que no se tiene acceso a jabón, usar alcohol gel, si es que está disponible, porque también tenemos una escasez enorme, no sé cómo sea en Colombia, pero en Chile tenemos una escasez enorme también de alcohol gel. Bueno, ¿por qué es importante todas estas recomendaciones? Y termino hablando de esto, porque esto también es un acto de amor microbiano finalmente, es un amor social, porque mucha gente no puede tomar cuarentena ni estar en su casa por distintos motivos, pero si uno puede hacerlo, tiene que hacerlo. No importa si pertenecemos a un grupo de riesgo, seguimos siendo vectores y lo estamos exponiendo a las personas que sí lo son. Entonces acá hay que pensar como ocurre en el mundo microbiano. Los microorganismos, como les mencioné, actúan y viven en comunidad, asociados unos a los otros, conviviendo, colaborando, más que compitiendo. Entonces tratemos de que nuestra sociedad humana también, por lo menos por un momento, funcione así. Evitemos el individualismo. No, yo voy a salir porque a mí no me pasa nada, sino que no, somos parte de un todo. Entonces es por todos que tenemos que hacer este tipo de acciones. Entonces, finalmente, las últimas palabras, que los microorganismos son parte fundamental del planeta, son nuestro origen, nuestro futuro. Aprendamos a convivir con ellos y entender que somos parte de un todo. Y les quiero recomendar 2 artículos, son de divulgación. Un artículo del sitio Explora de Chile, que es un programa de divulgación de la ciencia donde se habla del amor microbiano, y también un video en YouTube donde también tratamos de profundizar más en este tema. Y lectura general, si les interesa esta relación humana-microorganismo, les recomiendo mucho este libro de Ed Yong, I Contain Multitudes, creo que hay una versión en castellano, que también es muy interesante y muy ilustrativa respecto a esta importante relación entre microorganismos y los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta maravillosa presentación. Sin duda quedan muy claras muchas de esas interacciones que estamos viviendo ahorita, y algo que digamos como que lo impacta a uno es ver esa mano puesta sobre la caja de cultivo, ¿no? Y ahí entiende uno realmente por qué hay que lavarse las manos, ¿cierto? Entonces también una invitación para que todo el mundo efectivamente haga ese lavado de manos, ¿cierto? Así como Cristina, entonces nosotros también acá desde el grupo queremos recomendarles, este es un libro que es bien introductorio, que se llama Cazadores de Microbios, súper recomendado también para los chiquitines en las casas, porque es como un cuento y nos va contando todo lo que es la historia de la microbiología, cómo estas personas fueron pensando y descubriendo estos pequeños organismos, entonces súper recomendado en casa. Bien, Cristina, mil gracias por acompañarnos, de veras que es un gusto pues que nos hayas podido presentar todo esto, y como ya bien lo decías, efectivamente, para los que puedan quedarse en casa, quédense en casa. Esto es una cuestión mundial y como humanidad tenemos que salir adelante y es un acto de amor, efectivamente. Así es. Muchas gracias, Angélica, por la invitación, un placer. No, claro que sí. Bueno, invitados todos nuestros seguidores a que por favor pues continúen en nuestras redes sociales que se encuentran acá en la parte inferior. También las redes sociales pues que Cristina ya han aparecido a lo largo de este video. Y bueno, nos veremos en un siguiente episodio de Contágiate de Ciencia.